Es- Muchas gracias, mi querido amigo Diego Meana. Y así como nos dice el doctor Diego Meana, sí, fue así y es el inicio aquel entonces de lo que hoy estamos viviendo. Era aquel mes de noviembre del año 2019 en la cual fuimos invitados, Pedro Fernández, el ministro Martínez Simón y quien les habla a un congreso en la República Argentina, en la ciudad de Posadas, organizados por el querido maestro Marcelo López Mesa. Y allí surgió la idea posterior a ese fabuloso y fenomenal congreso que tenía también la presencia del profesor Marcelo Urbano Salerno, es de llegar a realizar unas jornadas binacionales. Es así que en el año 2020, antes de que se inicie la dura pandemia que estamos viviendo, el profesor Marcelo López Mesa se encuentra con otro grande de Paraguay, el profesor Francisco Segura Rivero, y entre ellos gestan lo que aquí estamos viviendo, esta hermosa jornada, esta posibilidad de poder compartir en lo que nos gusta, que es el derecho. Bien, luego de las palabras de la doctora María Angélica Gelli y la profesora Elodia Almirón, que tratan sobre los derechos constitucionales y cómo el derecho constitucional va a, hoy en día, a esa constitucionalización del derecho privado, voy a trabajar yo sobre lo que se denomina el abuso del derecho. Pero intentando emular lo que ellos han presentado, quisiera poner al relieve de que como docente de Derecho Romano en la Universidad Nacional de Asunción no puedo escapar a ello y contarnos o recordar que en aquel pueblo de Roma inicial existía un derecho que era privativo para algunos, que solamente algunos ciudadanos tenían la posibilidad de tener esos derechos, obtener ese derecho, y sobre todo, solo algunos tenían la calificación o cualidad de conocer. Era un derecho guardado, privado solamente, que algunos los conocían y era solamente para algunos. Cuando aquella república empieza a crecer y Roma va a lo que conocemos hoy como el Mediterráneo, el norte de África y toda esa zona enorme de Europa hasta Escocia, los ciudadanos pidieron: queremos algo más de Roma, queremos sentirnos romanos, queremos ser como aquellos romanos aquilianos de ahí al costado del Tíber. Y ese derecho privado que nacía en aquel entonces, que era privativo para algunos, que era el ius, se convierte en lex y se encuentra y se presenta para todos los ciudadanos de aquella Roma republicana. Pero el ius que se encontraba compuesto, que era privativo para algunos, pero se encontraba compuesto, que eran las fuentes, se encontraba por compuesto de hoy, diríamos, por principios, vemos que eso sirvió de base y cimiento para que florezca, nazca, se perfeccione la ley hasta hoy en día. Vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo, y por supuesto no dañar a otro. Vemos que estos son principios que se generaron y sirvieron de base para todo el derecho. Así también no descuidemos aquel principio, la bona fide, la buena fe. Entonces encontramos que el derecho romano, ese derecho privado que hoy conocemos, lo debemos a aquella Roma. ¿Y de qué sirve esto? De que hoy en día los principios se encuentran como la niña bonita de todos los tapetes y también de las conferencias y programas en derecho civil, en derecho laboral, en todo lo que haga el derecho en general, desde estos principios constitucionales y la ponderación y los principios propiamente del derecho civil en sí. El problema de los principios está en que realmente ¿quién los entiende? Sí, ¿quién los entiende? Y esa pregunta es porque creemos que todos son principios de igual magnitud y no es así. Creemos que son principios porque están en la Constitución y van en forma transversal en todo tipo de derecho, y tampoco es así, porque cada derecho utiliza esos principios con su especialidad para el razonamiento en sí. La constitucionalización del derecho privado, como nos dice la profesora Elodia Almirón, es una realidad. Ha traído nuevos vientos al derecho civil y ella la ha descrito. También así estos principios generales que lo encontramos y que nacen para estos derechos contractuales como las reglas de UNIDROIT o principios UNIDROIT, vemos que están presentes en el día a día. Pero, ¿qué son realmente? Pérez Barbie nos dice que se presenta como una fuente supletoria, pero otros dicen que no es una fuente supletoria, sino una fuente directa y principal en nuestros ordenamientos jurídicos. Buscando los libros, fallos y doctrinas de revista para esta conferencia, he encontrado muchos conceptos a describir para ubicar los principios dentro de nuestra sistémica normativa de derecho privado. Pero me parece adecuado citar al doctor Gustavo Ordoqui en su libro La Buena Fe, que lo tiene publicado también aquí en Paraguay, donde dice que los principios están en la misma Constitución y son informadores.
informadores de todo sistema, actuando como fuente inspiradora directa al ordenamiento jurídico, con lo cual se puede sostener que es una fuente generadora de derechos, es una contención sistémica, nos marca el norte del sistema jurídico en los diversos niveles de aplicación, ya sea esto a nivel nacional, supranacional, grado de altas cortes o nivel jurisdiccional local. Entonces podemos tener una primera afirmación. Los principios se encuentran muchos en la Constitución, otras en las normas inferiores, pero los mismos fungen una misma función inspiradora, directora, y la constitucionalización del derecho privado se encuentra presente. Muchos lo llaman a esto el nuevo derecho. Imagínense, vamos de vuelta a Roma. Primero un derecho privativo para algunos, eso luego se extiende en la lex, porque solamente la construcción dentro de los principios no era seguridad jurídica, se da la ley, y hoy en día retrocedemos el tiempo y decimos que la ley no es segura y vamos de vuelta a los principios. Miren qué paradoja nos prepara la historia. Pero bueno, solamente a los fines de la reflexión, ya que esto es real. El nuevo derecho es el derecho de los principios, el derecho de los principios en todas las materias del derecho. Pero siempre existieron, siempre existieron. Por autoritas iuris, que era la aceptación por ser parte esencial del espíritu del quehacer del derecho, que no eran rígidos, pero sí universales, siempre existieron. En la cátedra de Derecho Romano, el semestre pasado, he realizado un ejercicio. He preguntado a los alumnos si conocían qué eran los principios del derecho y ellos satisfactoriamente me lo dijeron. Verdades universales de aplicación obligatoria, directrices que sirven para que la sistémica funcione, la sistémica del derecho, por supuesto, por lo cual me sentí muy reconfortado. El problema se dio cuando les pedí un trabajo que investiguen en las altas cortes, sala constitucional y civil de nuestra Corte Suprema de Justicia, en determinar en los fallos de ese año cuántos principios se citaban en diversos fallos. La sorpresa fue la siguiente. Estos jóvenes, estos alumnos muy dedicados, por supuesto, han encontrado aproximadamente 167 principios enumerados en diversas resoluciones judiciales. Madre mía, 167. Casi el 70% de lo que son los artículos de la Constitución de mi país. Por lo cual creo que luego de esa conclusión debería existir una cátedra que se llame Principios Generales. Pero la sorpresa no bastó allí, porque realmente el problema era qué es considerado principio. Y he encontrado, y cito solamente 3 a son de referencia. Como principio en resoluciones de altas cortes. Dura es la ley, pero es la ley. Entonces allí nos ponemos a pensar, realmente todo lo que nos dicen son principios, porque dura es la ley, pero es la ley, es una frase muy bonita que significa que va al principio de legalidad y hay que cumplir la ley. Otro, principio pro legislatione. Claro, en derecho administrativo, que ante la ley y lo que dicta la administración, y porque ellos ven el deber general conforme a la Constitución, se tiene que, pero eso no es un principio. Eso no es un principio. Da del derecho, del principio de legalidad y asimismo la facultad del órgano administrativo es empezar el bien general y se va formando y conformando la idea, pero no es un principio. Hasta que encontré este principio. Principio pro infantas. Y me llamó la atención poderosamente ese principio pro infantas, porque en el derecho romano los niños no tenían derecho y estaba en latín. Entonces fui a consultar a personas que trabajan en la sala donde salió ese fallo, y me dice, sí, pero nosotros queríamos darle una jerarquía al derecho del niño y lo pusimos en latín. Entonces uno se pone a pensar, todo lo que encontramos son principios. Y la respuesta es que no, y hay que tener mucho cuidado con ello, porque elevando al grado de principios algunas frases o términos que no son principios, pero son muy bonitos, sí podríamos llegar a tener posiciones equivocadas dentro de la estructura sistémica del derecho. Pero si bien el tema es el abuso del derecho, ¿por qué hablo de los principios? Porque el principio o la niña bonita dentro de los principios que hace el abuso del derecho es la buena fe. Aclaro, la buena fe considera un principio transversal de todo el derecho privado, es así la convivencia de las personas en general, no solamente en los contratos, y creo que el abuso del derecho es un brazo ejecutor para que el principio de la buena fe, como arma contundente normativa de coercio, haga que la misma sea cumplida en algunos casos determinados. Por lo cual,
creo que el abuso del derecho no es un principio, sino es una consecuencia del principio de buena fe. El abuso del derecho, si vemos una historia, si vemos la historia, no podemos obviar la existencia de antecedentes conocidos en el derecho romano dentro de las discusiones que hace alusión a la equidad y la moral. Claro, tiene su fundamento en la buena fe, la equidad, la moral. Asimismo, al estudiar a Gallo, este sostenía que no debemos usar mal nuestro derecho. Y decía mal en monstro jure id, no debemos. Entonces, no debemos usar mal nuestros derechos. Ya en Gallo. Ha existido una discusión también doctrinaria si el actio pauliana, la acción pauliana, es antecedente del abuso del derecho. ¿Sí? Cuestión que podríamos discutirlo, pero no es tema de debate positivamente la acción pauliana, pero sí el abuso del derecho, que estos fueron los antecedentes para que Luis Etienne Rosserand, en el libro El espíritu de los derechos y la relatividad, publicada en 1923 y en México en 1927, parte de la idea que los derechos no pueden ejercerse de cualquier forma, sino que deben ejercerse con prudencia, sin causar daños injustos, respetando los fines para los que fue concebido. De esta manera nace toda, conforma ya con Luis Etienne Josserand lo que es la teoría del abuso del derecho. Ya nos decía el profesor Marcelo López Mesa en un artículo del año justamente 2019, la revista paraguaya de Derecho Civil, cuando tocaba el artículo 1071 de Vélez y el 372 paraguayo, y nos decía, se ha tratado de darle un contenido preciso sin lograr jamás ello completamente. Se funda, diciendo al abuso del derecho, sobre la idea del ejercicio de un derecho que no puede revelarse falible y comprometer la responsabilidad de su titular si hace un uso excesivo. Y nos cita la jurisprudencia que el abuso o la falta consciente de ejercicio, nos dice la falta consciente, la conciencia en el ejercicio del derecho sin interés legítimo y del solo fin de perjudicar a otro. Vemos aquí al daño como elemento generador. Encontramos también protección constitucional en relación al abuso del derecho cuando encontramos en la Constitución Política de Colombia, el 91, en la Constitución Política del Perú también, la Constitución no ampara el abuso del derecho, el artículo 54 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y vemos leyes que se encuentran taxativamente Alemania, Suiza, Brasil, el Código Austriaco, el Código Civil Soviético, el paraguayo en el 372 y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que nos da muchos aires de innovación en su artículo 10.11. Pero ¿de qué hablamos? La cuestión concierne en realidad a la relatividad de los derechos subjetivos que no son absolutos. Se trata del ejercicio abusivo del derecho que lo exorbita mediante una transgresión solapada. Uno ejerce el derecho, pero solapadamente bajo la máscara de ejercitar aquel derecho, pero consiguiendo otros fines que es el daño a otra persona. Esto nos decía Atilio Alterino en el prólogo del libro de Luis Ordoqui. La configuración del abuso del derecho se da por la conducta que debe ser permitida por el derecho. Por supuesto, la conducta es permitida, la que se ejerce, pero por detrás, solapadamente, se ejerce contra sus límites, contra el límite, contra la finalidad, quebrantando de esa manera la buena fe. Y bien, ¿qué debe existir? Por supuesto, debe existir un daño en la legislación paraguaya. En la Argentina, un daño actual o un daño eventual o un daño futuro, obteniendo o no el agente una ventaja propia. La persona que realiza el acto, el que se le conmina el factor de atribución, no necesita tener un beneficio propiamente dicho. Simplemente con el requisito de contravenir la norma, no seguir sus fines, causar un daño propiamente, ya se va configurando el hecho de abuso del derecho. Simplemente podríamos decir que en el uso del derecho de contradecir los claros fines que tiene la norma. Hoy en día también encontramos la prevención. Pero entre la legislación paraguaya 372 y el artículo 10 del Código Civil de la Nación Argentina, podemos ver las situaciones de perspectiva de las normas. Primero, que la naturaleza del 372 del Código Civil paraguayo tiene su naturaleza, su raíz en el anteproyecto del doctor Ruiz de Gasperi, que tiene origen el 10 de octubre de 1964.
Posteriormente, incorporado ya en ley, según en el Código Civil y Comercial, en el año 85, que hoy nos rige. Por otro lado, vemos en la Argentina que con el Código de Vélez y posteriormente la reforma Borda, vemos que realmente hoy sí, en el año 2014, con este Código Civil de la Nación Argentina, encontramos a plenitud esta norma que es el brazo ejecutor de la buena fe para sancionar al ejercicio al uso del derecho contraviniendo los fines que significa contravenir la buena fe. El 372 de Paraguay nos dice los derechos deben ser ejercidos de buena fe. El artículo 10 del Código Civil de la Nación Argentina no nos dice eso, pero sí el artículo 9. El anterior dice los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Coincidente el 372 con el artículo 9 del Código Civil de la Nación Argentina. También nos dice el artículo 10, nos dice de la Nación Argentina, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. El Código Civil paraguayo nos dice el ejercicio abusivo de los derechos no está amparado por ley. Son réplicas. Marcamos lo mismo en estas normas. Posteriormente dice, ¿qué nos dice? Cuando contradiga los fines que la ley tuvo en miras de reconocer. Ese es el Código Civil paraguayo, pero así también nos dice el Código Civil de la Nación Argentina, el ejercicio abusivo de los derechos se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede a los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Vemos que son normas totalmente similares. ¿Cuál es la diferencia? Que el Código Civil paraguayo en su 372, la norma del ejercicio abusivo, es una norma que tiene una característica distinta a la Argentina, ya que es una norma que determina la antijuricidad formal. El ejercicio abusivo del derecho debe ser declarado para que el mismo sea considerado antijurídico para poder resarcir un daño. El hecho principal para que exista ejercicio abusivo del derecho, lo dice la norma, es el perjuicio o sea un daño. En contrapartida, vemos que el Código Civil de la Nación Argentina, en su artículo 10, nos dice que es una norma que obliga a la indemnización en caso de contravenir o existir el ejercicio abusivo del derecho. Es diferente. El paraguayo es una norma que te pide declaración de antijuricidad, declarando el ejercicio abusivo elemento de la responsabilidad, y el Código Civil de la Nación Argentina directamente trae la consecuencia de una indemnización en sí. El paraguayo exige un perjuicio, el argentino exige una ilicitud. Son cosas distintas, por supuesto, porque hay cosas ilícitas que no causan daño y hay cosas ilícitas que sí causan daño. Allí radicaría la diferencia, por lo cual vemos con buenos ojos la amplitud del artículo 10 del Código Civil de la Nación Argentina. Bien, ahora bien, la novedad de ese artículo 372 paraguayo y el artículo 10 del Código Civil de la Nación Argentina, ¿cuál es la diferencia? Lo que ya nos anticipaba Carlos Fernández Cesareo, jurista peruano, cuando le prologaba su libro sobre el abuso del derecho, el doctor Borda, y hablaba ya en aquel prólogo, y porque el texto así lo manifestaba, la necesidad de una prevención del abuso del derecho. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva. Y es eso lo que encontramos como novedad entre la norma paraguaya y la norma argentina, y entre todas las normas del sistema jurídico iberoamericano, latinoamericano, la gran hazaña en este respecto con relación al Código Civil de la Nación Argentina, al decir el artículo 10 que el mismo se aplica para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva, y si corresponde procurar la reposición al estado anterior y la indemnización. Pues bien, vemos aquí que el ejercicio abusivo del derecho se encuentra presente. Vemos que el ejercicio abusivo del derecho nos presenta realidades parecidas, similares, pero así también vemos de que podemos imitar y ver la forma de poder coexistir las normas jurídicas, ya que tienen su naturaleza similar, pero ir hacia la tendencia de la prevención. En Paraguay podríamos integrar esto con el 1834b, el cual nos dice que todo hecho susceptible de ocasionar un daño puede ser antijurídico, y ir creando y observando la legislación argentina y en su aplicación. En honor al tiempo, hay que significar que el ejercicio abusivo del derecho, como está normado en Paraguay, amplíe a la posibilidad, como por ejemplo incidir en el derecho de consumo,
amplía la posibilidad en el derecho de incidir en los precios. Por ejemplo, a ver, el protocolo del Mercosur nos dice que protegiendo lo que se constituye como abuso de una posición dominante, eso tiene su antecedente en Italia, la ley 192 del 98, que ya regulaba, que decía que el abuso de la dependencia económica se da precisamente cuando una empresa está en condiciones de determinar respecto a otra un exceso de desequilibrio en la distribución de derechos y obligaciones con parte de un contrato. También encontramos en el Código de Consumo, encontramos lo que se conoce como el abuso de una posición dominante, que no es otra cosa, el abuso en el dominio del mercado, que presupone precisamente la ausencia de una libre concurrencia, lo que implica que el consumidor o el empresario no tiene en el mercado opciones de depender de lo que imponga a un determinado centro de interés. En síntesis, el abuso de la posición dominante lo que impide es que conglomerados se pongan de acuerdo a fijar precios excesivos y que no puedan ser marcados por la oferta y la demanda. En Paraguay, con relación al artículo 372 del Código Civil, que regula en general el abuso del derecho, esa norma nos puede permitir, en concordancia con los protocolos del Mercosur, de defensa del consumidor, por ejemplo, del 1996, que en su artículo 6 dice, prohíbe la fijación, imposición directa o indirecta, de acuerdo con competidores o individualmente, de precios y condiciones de compra-venta de bienes y prestaciones de servicio de producción. Con lo cual el Código Civil paraguayo, haciendo uso del abuso del derecho, puede determinar de que el precio es abusivo o la posición dominante es abusiva con relación al movimiento del mercado y la necesidad, conforme a nuestro 372 del Código Civil paraguayo. Ahora bien, estudiando esta materia, vemos que en la Argentina no puede acontecer y veríamos que tendría un problema en aplicación del protocolo del Mercosur, específicamente en lo que hace al artículo 6 del protocolo de defensa del competidor, cuando el artículo 1121 del Código Civil de la Nación Argentina nos dice no puede ser declarada abusiva las cláusulas relativas a las relaciones entre precios y el bien o el servicio procurado. Vemos aquí que va a existir una colisión entre el derecho del Mercosur supranacional acordado en materia de consumidor en la legislación argentina, porque encontramos aquí un tapón, encontramos aquí una prohibición. Se prohíbe de que se declare el abuso en los precios. En Paraguay no es así, podría ser aplicable porque el 372 no pone limitación del abuso. Si bien hay doctrinas que excluyen al precio como prácticas abusivas, donde dice que para que exista, no puede existir prácticas abusivas en el precio, ya que intervenir en el precio supone lesionar la autonomía de la voluntad, que es esencial en la economía de mercado. ¿Qué significa esto? Si yo voy y compro un producto, yo estoy aceptando la compra del producto, por lo cual no puedo después decir que el precio fue excesivo, que existe un abuso del derecho. Bueno, da para pensar porque sabemos las limitaciones del estado de necesidad y entre otras cosas que nos pueden hacer realizar actos necesarios indefectiblemente. Otra posición también doctrinaria dice que no existen parámetros dentro de los cuales se pueda calificar si el precio es o no es justo respecto de la contraprestación. No hay parámetros legales ni tampoco económicos, por lo cual no podría nunca decretarse como ejercicio abusivo. Y también la última, que no es necesario el control de los precios, pues la libre competencia se encarga de ello. Pero si fuese tan así, ¿por qué el Código Civil de la Nación Argentina lo prohíbe? ¿Por qué el protocolo de defensa de la competencia del Mercosur del 96, al contrario, el protege a que los servicios y las contraprestaciones, la venta de los productos, los precios y la fijación del mismo no se excedan, no existan acuerdos entre empresas? Bien, creo que dentro de lo bueno del Código Civil de la Nación Argentina que debemos imitar, también hay cosas que debemos trabajarlo y verlo. Trabajarlo en una forma armoniosa de nuestros países. Vemos que existe una evolución, por supuesto, en la teoría del abuso del derecho en el Código Civil de la Nación Argentina como brazo ejecutor de la buena fe, para hacer valer la buena fe, para aplicar la buena fe, para sancionar si no se actúa de buena fe. Paraguay debe atender esta evolución y también la Argentina prestar atención en el abuso de los precios. Pues bien, al final, al dar derechos a otros, nos damos derechos a nosotros mismos. No olvidemos eso. Bien, con esto doy por finalizada la ponencia, sin antes recordar
que es llamativo, que en Roma querían la ley y hoy en día queremos los principios. Un círculo que hace el derecho y cómo se va normando y cómo va evolucionando o involucionando el derecho como reflexión. Mi querido Diego Maena, muchas gracias